Estoy acá con Nicolás Preuss. Nicolás Preuss y Giorgio Jackson, diputado. Él es el director nacional del INJUV, del Instituto Nacional de la Juventud. Y estamos esperando que se integre a este panel Camila Vallejos, que viene un poco atrasada. Quiero que me permitan, antes de partir, hacer una línea de tiempo desde el año en que nace Nicolás. Nicolás nace en 1983, que fue el año en que empezaron las primeras protestas duras contra Pinochet. En esas protestas duras se incorpora muy fuerte la gente de secundaria, los actores secundarios, y de manera muy potente. El año 86 se atenta contra Pinochet, el año 87 viene una época de represión y camino hacia la democracia, y nace Giorgio Jackson, el 87. Y Camila, que no está acá, nace cuando algunos de nosotros alcanzamos a votar que no, el año 88. De ahí para adelante nos encasillan los medios de comunicación en democracia como la generación X, que en el fondo era una generación bien jalea, que tenía muy poco... La Pachi Bustos con Jorge Leiva hacen un documental que se llama Actores Secundarios. Había un germen de algo dando vueltas ahí. Y el año 2006 viene la Revolución Pingüina, donde entre mayo y junio es el primer levantamiento en el gobierno de Michelle Bachelet, que dura alrededor de 2 semanas, decae y empieza, digamos, el otro mundo. Porque al año siguiente, Mark Zuckerberg levanta Facebook. ¿Qué había sucedido en todo eso? Hoy día tenemos 7 representantes de menos de 30 años en la Cámara, que están dando vueltas. ¿Qué sucedió en la vida de ustedes en esa línea de tiempo? ¿En qué momento ustedes empezaron a sentir la confianza? Puede haber sido en kinder, octavo, la universidad. ¿En qué momento sienten la confianza de liderar o meterse en el servicio público de frentón? ¿Por qué se motivan a esto si supuestamente no... La juventud no tenía ninguna motivación? Les tiro la pelota. Buenas tardes. Partamos por relevancia, los diputados primero. ¿Se escucha? No tiene un botón de on. ¿Aló? ¿Se escucha? Este sí. Este está más caliente, eso sí. Bueno, primero que... Quise participar de este festival porque toco una temática que desde mi punto de vista ha estado un poco olvidada hasta valores que nos permiten enfrentar la vida de manera distinta. Y no creo que solo en el lado político o en el servicio público, sino que desde que eres chico en tu comunidad, en tu población, en tu barrio, vas formando ciertos valores, ciertos principios, ciertas confianzas, ciertos compañerismos que te hacen ser una u otra persona. Y de ahí tú vas forjando, bueno, con tu familia, con tus amigos, etcétera, tu comportamiento. Y yo tuve una niñez muy afortunada a pesar de distintas complicaciones de ámbito familiar o de distintas complicaciones en términos de salud en la familia. Yo tuve la posibilidad de... No se nos vaya a caer el escenario. Tuve la posibilidad de, no sé, de ir a un colegio donde éramos pocos alumnos por sala. Tuve la posibilidad de hacer deporte desde bien chiquitito en un club deportivo. Tuve familia que podía apoyarme en los distintos procesos y preguntas que tenía. Y eso es bien lamentable. Yo creo que apuntar a que existan condiciones homogéneas e igualitarias para que se den esos procesos es un desafío país, es un desafío de política pública.
y conversamos con algunos chiquillos que eran de nuestra edad, otros que tenían más años. Había un Enrique, todavía me acuerdo, Enrique 50. Él partió su vida pensando que esas cosas eran buenas porque él le llevaba el pan a la casa y veía que su familia estaba contenta y él había robado. Entonces él decía, yo nunca aprendí que eso era algo malo, todo lo contrario, mis estímulos eran positivos porque yo llevaba cosas a la casa y me felicitaban. Entonces, tratar de ponernos un poco en cómo los niños van recibiendo distintos estímulos y eso los van forjando de por vida, es súper importante entenderlo a ese nivel de crudo, o sea, de crudo, de que puede significar incluso que alguien crea que los delitos son algo positivo porque le permiten llevar el alimento a la casa. Y yo creo que lo que más forjó en mí, lo que me ayudó a formar el carácter son básicamente tres cosas, separando el ámbito familiar, porque siempre el ámbito familiar es importante. La primera es el deporte. El deporte para mí fue lo que me forjó todo mi carácter. Yo creo que la capacidad de resolver problemas complejos, la tolerancia a la frustración, la capacidad de levantarse y de ser persistente en una tarea como es entrenar, etcétera. A mí definitivamente me marcó en quién soy, en cómo trabajo con las personas, en cómo de repente tengo que recibir momentos de presión. Y eso es un aspecto sumamente importante. ¿Qué deporte, perdona? Hice varios deportes. Partí por el hockey césped. Encontré que era muy solitario, mis amigos más amigos del tenis se fueron a otros clubes y me fui al vóley porque estaban mis amigos. Porque era un deporte más colectivo y ya me había aburrido. Uno necesita mucho, para los deportes solitarios necesita mucha convicción en lo que está haciendo y parece que a mí me faltaba un poco eso. Por eso te decía, el deporte por un lado, sumamente importante. Por otro lado, está el ámbito de los scouts. Yo fui scout durante, no sé, 6 años, 5 años, y también se forjan valores y principios de compañerismo, valores y principios de compromiso, de arreglártelas por tu cuenta también y poder ser de alguna manera autónomo no sé, pues irte a un raid 48 horas con casi nada para poder sobrevivir y tratar de arreglártelas, convivir con la naturaleza, relacionarte con la naturaleza. Yo creo que son cosas que me forjaron carácter y posteriormente el ámbito de los trabajos muy buena comparado con el resto del país. Por lo tanto, los trabajos voluntarios me dieron de alguna manera una posibilidad de romper una burbuja en la que yo estuve mucho tiempo inmerso y no como para hacer una visita ¿cómo se llama?, de turismo social, sino que a mí me cambió la perspectiva de lo que quería estudiar, de lo que quería hacer después, de cómo quería vincularme con las distintas cosas, y para mí no fue como de ir y sentirme bien, sino todo lo contrario, ir y sentirme terrible porque tenemos un país que tiene 2 Chiles, o 3 Chiles, o 10 Chiles distintos. Entonces, yo creo que esas son algunas de las cosas que te van formando desde que eres pequeño, porque son estímulos que ves día a día. Yo no creo que haya una cosa que hacer para que los niños puedan formar carácter y tener los principios que está buscando este festival, no sé, pues de empoderarse, hacer sentir su voz, sino que es un ambiente. Hay que generar un ambiente donde las personas tengan la confianza de decir cosas y equivocarse, donde, no sé, pues el bullying no sea el resultado de una sociedad que compite por todo y que se tratan de denostar cuando alguien está en lo incorrecto. Yo creo que acumularon muchos efectos que eran positivos para mi proceso y que me permitieron tener la seguridad, la confianza para poder ir aceptando cargos, no sé, pues de representación. Nunca fui un tipo tímido en el colegio, sino todo lo contrario, de hecho era bien problemático, me suspendieron varias veces, me querían echar del colegio porque era medio desordenado, pero no sé qué más decir. O sea, quizás después van a ir saliendo otras preguntas, pero si es que me dices ahora cuáles son las cosas que me formaron de pequeño, el scout, o sea, los scouts, el deporte y los trabajos voluntarios fueron cosas que definitivamente marcaron mi etapa infantil y
y de adolescencia. Los trabajos voluntarios, perdona, antes de pasar a Nicolás, ¿fueron en la misma universidad? ¿Ahí? No, fueron antes del colegio. En octavo básico fui a los primeros, no, en séptimo. En octavo básico fui a ropa de, no sé, pues de estas capas de agua, con una pala, un martillo, y me paré afuera y dije, ¿a dónde voy? Y yo era un cabro de octavo básico y habían puros cabros universitarios. Yo me acuerdo era bien chico, porque los universitarios se dedicaban a puro carretear. Y yo decía, pero estos gallos no tienen conciencia. Y después cuando me tocó ir también de repente carreteamos alguna vez. Me tocó estar en el otro. Yo creo que es difícil identificar cuál es el momento exacto en el cual uno puede decir que hizo algo, o más bien por qué hizo algo en la vida. Yo tiendo a pensar que la suerte muchas veces prima y juega un rol preponderante en las situaciones en las cuales uno después a la larga te toca asumir. O sea, yo hoy día si estoy sentado acá obviamente es por un tema de mi historia personal, pero también de la suerte, y eso hay que decirlo. Y eso se expresa, no sé si alguno ha leído a Malcolm Gladwell, que habla mucho de educación y de la suerte, y a mí me encanta citarlo porque es verdad, tiene mucha razón en ese sentido. Somos lo que somos en gran parte por la suerte. Yo particularmente tengo una historia bien, obviamente poco conocida respecto al Giorgio y a la Camila. Yo fui concejal hace poco y ahora, digamos, estoy asumiendo este cargo hace un par de meses atrás, pero durante mi niñez o más bien era en esa época activista de derechos humanos y fotógrafa, por lo tanto lo que me solía suceder a mí y a mi hermano es que teníamos 6 o 7 años y estábamos en Pisagua o en una caleta pesquera, ¿cierto?, tomando fotos y viviendo con las comunidades, por lo tanto para mí siempre ha sido natural esa relación con los distintos Chiles que hay. Eso es lo primero que yo puedo decir, es como la primera identificación que uno dice en algún momento cuando te viste que estabas en un lugar que era diferente al lugar que te tocaba vivir, una realidad diferente. Yo me acuerdo al tiro de Pisagua, me acuerdo al tiro del norte, de las caletas, eso siempre se me vino a la mente. Lo segundo es que después en el colegio mis viejos se separaron y yo estaba en un colegio bien, digamos, en una comuna bien, etcétera. Y cuando hay problemas económicos y tú estás en una situación de acomodamiento y te toca vivir la otra moneda, que en el fondo es que el colegio ya no tenéis plata. Ese tipo de situaciones me tocó vivirla de primera fuente y fue el segundo gran punto en el cual yo dije, chuta, aquí algo no anda bien. O sea, no es posible que vivamos en un Chile en el cual un niño tiene que cambiarse de colegio y pierde su red social, pierde la oportunidad y pierde ese tipo de cosas. Eso me tocó vivirlo, digamos, y lo vi con otros compañeros que también tuvieron situaciones parecidas. La verdad es que yo quería ser, pese a todo lo que le estoy diciendo, ahora sí que sueno como político, porque quería ser ingeniero comercial. A pesar de todo lo que me había tocado vivir, de la experiencia, siempre quise ser ingeniero comercial. Y el primer año la verdad es que no me dio el puntaje, entré a estudiar administración pública con la idea de cambiarme el segundo año. El primer año me fue súper bien, carreteé poco, me dediqué a hacer deporte, excelente. Y el segundo año, cuando tenía que hacer el cambio, el cual yo represento, y me quedé 1 mes y medio trabajando con él en el sur. Y después volví a Santiago, marzo, abril, cuando tenía que tomar la decisión, en realidad me di cuenta que no iba a ser feliz como ingeniero comercial, que no algo me cambió en ese verano, y yo creo que ahí es cuando yo tomé la decisión de dedicarme a lo político. Antes siempre me había gustado, o sea, de chico participé en algunas actividades de la Jota, leí mucho, digamos. ¿Familia política? La verdad, mi mamá siempre ha sido cercana al Partido Comunista y la familia de mi papá son todos de derecha, digamos. Así que obviamente la mezcla da un demócrata cristiano, ¿cierto? Pero política directamente no, digamos. Y además es súper complicado, porque esto yo no tengo problema en decirlo, porque lo digo siempre, pero si uno ve la política desde el punto de vista de la contingencia, para una persona de 30 años es súper difícil
¿cachai? Pero principalmente yo tomé la decisión, después de que decidí no entrar a la Jota por un tema de doctrina, me enamoré de los puntos de vista que tenía Maritain, Munier y la doctrina social de la Iglesia desde el punto de vista filosófico, no desde la práctica. Yo de hecho no soy ni católico, nada, sino que lo veo como una filosofía. Esa fue mi decisión, digamos. ¿No eres católico? No, yo no soy católico. No podría hacerlo, sería muy cara de raja, sí. Realmente no. Perdón, esto, que tengo otro. Dos. No, toma, te regalo ese. Hola Camila, bienvenida. Hola, buenas tardes. Estamos en una conversación bastante abierta sobre el cómo tú, persona, empiezas a por el deporte. ¿En qué momento tú decides de alguna manera enfocar el camino hacia un punto enfocado hacia el cambio social, hacia la política, básicamente? Yo creo que es difícil determinar, como siempre me han preguntado, en qué momento, cuál fue el hecho en particular, una conversación con la abuela, con la mamá, con el papá o con un amigo, o una situación que uno vive en particular en la vida. Yo creo que a mí no me pasó eso. Yo siento que fue como un conjunto de elementos que se fueron dando desde mi adolescencia, creo yo, y particularmente en el mundo universitario. Participé nunca en nada, en ningún centro estudiante, no fui delegada de curso, ni participé en política en la escuela. De hecho, era absolutamente yo. Y a propósito también de la formación que creo yo me dieron mis padres, que los dos son comunistas, aunque nunca ninguno me invitó a una reunión o me dijo que militara en el Partido de la Juventud, siempre me formaron en valores de izquierda. Yo creo que en la enseñanza media fue cuando dije que en algún momento tenía que contribuir a hacer algo por el país. Así muy simple, muy general, y sabía en mi trabajo iba a poder hacer eso, sino que tenía de alguna manera la conciencia o la idea de que tenía que ser en una organización. Y yo, como tenía además el ideal de que la Universidad de Chile era una universidad pública, pluralista, diversa, etcétera, de hecho no postulé ninguna otra universidad porque tenía esa imagen de la Universidad de Chile, pensé que justamente en la Universidad de Chile iba a encontrar con esa diversidad de organización y de visiones políticas que me iba a permitir decidir o tomar una decisión respecto a dónde participar para poder desde ahí contribuir. ¿Y qué pasó? Bueno, justamente un poco así. O sea, yo creo que efectivamente también me llevé ciertas sorpresas, donde empecé a darme cuenta también que era necesario hacer una reforma en la educación superior, que lo público no era tan público. Y ahí empecé también a politizarme un poco más respecto a qué había pasado con la educación desde el ámbito universitario. Pero sin lugar a dudas que me encontré con una diversidad importante de organizaciones. Mi carrera, particularmente, ese año había perdido el centro estudiante y estaba simplemente funcionando con asamblea y delegados de representantes. Y la verdad es que no funcionaba. Entonces, en ese momento decidimos juntarnos con compañeros, armar centro estudiante. En ese mismo proceso conocí a compañeras, eran puras comunistas las que habían en la FAU en ese momento. Empecé a conocer a compañeras de la Jota y a partir de eso me empecé a involucrar más en política universitaria y decidí, de alguna otra manera, ingresar a las Juventudes Comunistas porque además, desde mi punto de vista, en ese momento, pero también trabajé mucho en política con otra gente que no era de la Jota, que no era del partido, que eran de otras organizaciones colectivas o independientes de la facultad para poder mejorar nuestra facultad, que está viendo en una crisis, y participar en ese proceso de reestructuración que se hizo en la facultad y que fue bastante largo y con lo cual trabajamos con varios estudiantes, no solamente de la carrera de geografía, sino que también de diseño y arquitectura. Yo creo que ahí partió ya más de lleno el trabajo, la política, la participación.
Y de repente, la verdad es que me encontré en la fecha. Pero tú, sí, pero tú te encontraste, tú reventaste, explotaste en la universidad. ¿Antes tenías alguna participación en el colegio, en algo, en algunos núcleos, alguna? ¿En qué momento te empoderaste a ti mismo? Lo que pasa es que yo estudié en varias escuelas, o sea, en varios colegios de mi comuna, en 5, pero en donde más estuve fue en el Colegio Rey Mapu. Y ahí habían varias organizaciones de izquierda igual. Y una de ellas eran colectivos anarquistas. Y había uno en particular que donde participaban amigos que estaban, creo, en 1 o 2 cursos superior y con los cuales yo conversaba mucho. Yo no era anarquista, nunca lo fui tampoco, pero ellos me invitaron a participar de una biblioteca popular que había en una población de mi comuna, Los Copihue. Y yo me interesé porque de alguna manera ya estaba como con esa idea de hacer algo más. ¿Ya? Y empecé a trabajar en esa biblioteca, a hacer actividades para recolectar libros, a hacer actividades para los niños de esa población. Pero en algún momento también eso me sirvió como experiencia para decir que no bastaba tampoco simplemente hacer transformaciones de un plano tan local. Yo como que apostaba a algo mucho más grande. ¿Ya? Y sentía que me veía como un poco limitada simplemente levantando una biblioteca. Y yo creo que eso me hizo también dar el salto a la Jota, en la universidad. Oye, el Consejo Nacional de la Infancia está trabajando un poco también en cómo cómo empoderar a los más chicos, porque finalmente lo que sucedió el 2011 tiene que ver con la FECH, con la FEUC, tiene que ver con cómo la cosa se reventó, se fue para arriba, pero desde el núcleo, claro, más institucional, que es la universidad, que es el momento donde hay votaciones, donde estáis sometidos a juntarte con otras personas. ¿Cómo, desde la experiencia de usted, Giorgio, que tú mencionabas, el deporte tiene que ver con esas instituciones más pequeñas? ¿Qué es lo que podría hacer la institucionalidad con ellos? Lo primero que se me viene a la mente es lo que no hay que hacer. Dale. Que muchas de las cosas que estamos haciendo hoy. No sé si han visto una imagen donde salen como niños sentados y una profesora, donde hay puros niños que sale como lo que están pensando, pero con forma de cuadrado, y el último, donde está la profesora, le está cortando un círculo y lo está transformando en cuadrado. ¿Han visto esa imagen alguna vez? ¿No? Bueno, véanla. Fin del comunicado. No, lo que dice la imagen finalmente es que los niños todos vienen con mucha creatividad. Y todos vienen muy empoderados porque tienen su propio mundo. Uno cuando es chico se imagina que, no sé, es un pirata o que es un astronauta, cualquier cosa. Y lo que pasa es que llegas al colegio y te estandarizan. Te matan la creatividad, te disminuyen todo a los conocimientos que desde la sociedad han dicho, estos son los conocimientos que tú necesitas saber. Matemática, lenguaje, ciencia. Y si no le pegas a eso, eres un fracasado, eres alguien que no sirve. Y eso es muy nocivo porque finalmente las personas que tienen alguna idea creativa, que tienen algún interés por cambiar las cosas desde algún punto de vista, se ven limitados por el sistema. Entonces, si es que hay algo que no deberíamos hacer es estandarizar la educación desde tan chicos y hacer que los niños compitan básicamente por tener mejores notas o por tener... yo creo que uno de los derechos que más hay que reivindicar en los niños es el derecho al juego. El derecho a poder divertirse, el derecho a poder aprender de una manera distinta y que no tratemos de encasillarlos a todos y buscar un CIMSE que es una estupidez, de verdad lo digo, o sea, yo hice mi memoria en este tema. Es realmente una estupidez el tratar de que los niños en segundo básico estén tratando de rendir una prueba estandarizada y a los profesores castigarlos porque no tuvieron el puntaje que estábamos esperando. Es una soberana estupidez. Entonces, si es que me dices qué es lo que no hay que hacer, es eso. No sé mucho qué hay que hacer, pero me imagino que tengan bandas, que tengan buen equipamiento para meterse al computador. De que los niños puedan empoderarse, porque si no los encasilla en un aspecto en que no se sienten cómodos y finalmente se retraen y pasan a no participar porque se sienten excluidos. Perfecto. Desde el Instituto Nacional de la Juventud, ¿cuál es el punto de vista al respecto? ¿Qué es lo que están observando? Ustedes están en un rango un poco más arriba que la infancia, más sin embargo son vecinos. Sí.
joven, digamos, entiende el concepto de ciudadanía, de sociedad, de Estado y todo lo que está asociado hacia lo público de una manera diferente, ¿ya? Generalmente la discusión está puesta entre si los jóvenes están o no están ni ahí con la política, entre si son o no son de la generación del Chino Río, entre si están ahí o no están ahí. Esa es la discusión eterna. Y la verdad es que nosotros lo que vemos hoy día es que los chiquillos en realidad forman parte de causas que muchas veces son transversales y muchas veces responden a ítems particulares de actividades básicas de la sociedad. Ahora, dicho, por ejemplo, la causa de la diversidad sexual. Perfecto. Nosotros en el Instituto Nacional de la Juventud sacamos una encuesta de la diversidad sexual. A mí me llaman todos los días, y esto quiero decirles por favor que paren de hacerlo los pastores evangélicos, por teléfono para decirme lo que corresponde, lo que no corresponde hacer. Se los pido aquí públicamente, paren de hacerlo por favor. Pero el solo hecho de preguntar qué pensaban los jóvenes referente a la diversidad sexual desordenó en gran manera el naipe social referente a principios como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, etcétera, etcétera. Esas son cosas que hoy en día, incluso con lo que lanzó el móvil, ¿cierto?, hace un par de días atrás, referente al... Perdón, pero móvil a través de Junji, ¿cierto? Nicolás sí, tiene dos papás. Tiene dos papás. Empiezan a desordenar un poco lo preestablecido socialmente. Y entre medio están los niños, ¿cierto? Entre medio están los jóvenes, que uno no creen en la política. O sea, basta ver que en el sistema político actual en el cual nosotros nos toca relacionarnos y vivir, está más que agotado. O sea, ¿cuánta gente participa? Menos del 20% de los jóvenes, 30% en las comunas con mayor ingreso. Si nosotros vemos acá a la Camila, al Giorgio y a mí, lo más probable es que nosotros vengamos de colegio medio o medio alto, estudiamos en las mejores universidades del país. Nosotros no venimos de una población. Se volvió del ranking de la USACH. Francisco Javier Gil dice: en Puente Alto de cada 100 nacen 20 talentosos, en Las Condes de cada 100 nacen 20 mundo diferente. Ahora, referente tal vez a la pregunta de qué es lo que hay que hacer para poder un poco incentivar a los chiquillos, darles a entender a quienes tienen que tomar las decisiones que el mundo obviamente ya va a cambiar y que los escenarios en los cuales se tienen que desenvolver son diferentes. Si nosotros esperamos que los jóvenes participen más políticamente en este escenario, estamos fritos. O sea, si no hacemos transformaciones reales a cómo se entiende la política, a que los jóvenes hoy día son de causa, a que a lo mejor quieren votar por internet, ¿por qué no? Si no nos empezamos a repensar esas cosas, obviamente el sistema está agotado. Sí, algo de eso hay. Yo soy un ratón de redes sociales y me doy cuenta de que los movimientos empiezan a nacer ahí, no la institucionalidad. Empiezan esos caminos. Hay un dato bien interesante, que hay 3 millones de jóvenes entre 18 y 24 años que, inscritos en el padrón electoral. Ese dato es real, ¿no? Lo dijiste tú en una entrevista en la CNN. Son 3 millones. Esos 3 millones podrían decidir la salida de un... O sea, el segmento, perdona que te interrumpa, el segmento electoral con mayor influencia hoy en día, el segmento 24-28 años de edad, 18-24, que representan el 24.6% del padrón electoral. Casi el 25%. O sea, esos chiquillos se ponen de acuerdo en un carrete el sábado y dicen, ya sabéis que vamos todos a votar, vamos todos a votar. Y eligen al próximo presidente de Chile ellos solos, sin necesidad de... 3 millones de personas para que efectivamente tengan participación. Tiene que ver con regulación, tiene que ver con obligación, tiene que ver con inspiración. ¿Cómo lo visualizan? Desde el ámbito más humano, no desde el ámbito institucional. ¿Se entendió algo de lo que dije? A ver, yo... como un estímulo concreto para o de alguien de la escuela o de la familia que estuviera pensando, esta niña tiene que ser en el futuro dirigente o líder, como que nadie, y yo creo que a ninguno de nosotros nos pasó eso. Yo también participé transformación y por lo tanto conducir procesos de transformación. Yo creo que hay algo importante que tiene que ver con la educación y con un sentido que quizá parece como abstracto, pero tiene que ver con cómo a los niños desde pequeñito y sobre todo ya después la formación básica y ya después la adolescencia también en la enseñanza media y siempre a la juventud. Creo que algo que falta y que falta en la educación, pero que falta también en los medios de comunicación, en todas las instancias,
es como ayudarlos a primero a creer, ¿ya? Primero a creer en uno mismo, porque falta también formar en carácter. Hay muchos niños que no creen en sí mismos, son tímidos, no creen en que puedan hacer cosas, o que su opinión o que lo que contribuye a una actividad realmente es relevante, porque siempre se seleccionan y se clasifica quién es el mejor, ¿cierto? Pero no se le rinde aplauso o valoraciones a los niños por su aporte, aunque sea insignificante. Y eso yo creo que deteriora mucho la capacidad de los niños y de los jóvenes de creer en sí mismos. Y eso también se ve después en la participación política de los jóvenes. Los jóvenes no creen, además de no creer en la política, no creer como en nada, que nada va a cambiar, pero tampoco muchas veces creen en sí mismos. Y eso yo creo que es sumamente dañino para la sociedad y para poder lograr hacer las transformaciones que uno quiere hacer. Organización, pero también tiene ideales, ¿cierto? También de repente sueña con que las cosas pueden ser distintas. Pero no tener la capacidad de creer de que a partir de tu realidad particular y de tu trabajo con otros puedes lograr eso, es sumamente, yo creo, no sé si la palabra correcta, pero fome, es frustrante. Entonces yo creo que por ahí hay un tema que hay que saber explotar en la juventud, y que por lo tanto no basta, porque yo soy de la idea, por ejemplo, que el voto tiene que ser obligatorio y tiene que haber una visión desde la institucionalidad, decir, oye, aquí todos tenemos derechos y deberes y también tenemos que participar de las elecciones y eso es una obligación, pero no basta con eso. Yo creo que también hay que generar un proceso de empoderamiento desde la educación, desde los medios, para que todos volvamos a creer primero en nosotros mismos y en segundo creer en lo colectivo, creer en las personas, creer en que las cosas pueden cambiar, porque si uno no cree en eso, la verdad es que estamos perdidos, nadie va a ser líder, nadie va a ser dirigente, nadie va a querer, más allá de eso, participar en procesos de transformación. Sí, me encantaría complementar eso porque esa desesperanza finalmente que relata Camila es algo que yo creo que es característico de nuestra generación y que quizás nosotros somos bichos raros de una generación que si bien participa de causas, pero son pocos los que confían que eso pueda materializarse en algo real. Nosotros estamos tratando de dar la pelea para demostrar que sí se puede, o estamos luchando para que así sea. Hay un sistema binominal que es sumamente injusto y que tu voto no contribuye mucho a la decisión final. Es decir, tu voto es irrelevante, no hay ningún incentivo a ir a votar, no hay ninguna motivación. En cambio, cuando tú entregas poder, la gente se toma esos espacios. Y eso no solamente pasa en la política, pasa también en las organizaciones. Tú les entregas recursos para que postulen a proyectos y la gente hace cosas. O sea, imagínate, acá hay un edificio con pura gente que es joven igual en temas de innovación y están haciendo maravilla acá adentro, están haciendo robots, están haciendo maquetas, están haciendo miles de cuestiones que son increíbles. Entonces, yo creo que a medida que la gente, en todos los planos, no solamente en política, tú le entregas poder, en lo que sea ese poder y responsabilidad, la gente responde. Pero hoy día, si es que tú le preguntas a cualquier joven, probablemente te va a decir, bueno, pero lo que diga yo, ¿qué va? Si tú vas a la marcha va a ser distinto, porque tú vas a hacer, con tu cartel que va a salir en la prensa o va a dar vuelta por las redes sociales, eso va a motivar a un cambio. Y la gente, yo creo que eso lo sintió muy propio y por eso participaron. Porque si es que te dicen, mira, marcha, pero filo, no va a cambiar nada, la gente no va a marchar. No hay ninguna razón por la cual quiera hacer algo tan tonto como ir y perder su tiempo. Pero yo creo que por eso tenemos que dar las condiciones para que esas acciones colectivas no sean pérdida de tiempo, sino que sean construcción. Sí, Nicolás, por favor, dale. Sí, yo quiero decir dos cosas. Lo primero tiene que ver con el aspecto, digamos, la tasa de escolaridad, ¿cierto? O sea, los años de estudio de las personas dentro de una comuna versus la relación que eso tiene en el porcentaje de votación de la comuna. E incluso nos fuimos para atrás, hasta antes del voto digamos, de la inscripción automática, lo estamos midiendo en inscripción en el padrón.
Y lo que tú te das cuenta es que independientemente de lo específico, de una situación específica, de un ambiente que tenga que ver con la reforma educacional, en Chile quienes más han votado, quienes más han participado, son a su vez quienes más años de estudios han tenido. Entonces, si nosotros logramos cambiar eso, si nosotros logramos que los jóvenes, independientemente de donde nazcan, tengan una igualdad de condiciones y se puedan desarrollar hasta el punto de vista que ellos quieran, con un sistema que les permita el acceso a la educación y la mantención, no enfocado en la meritocracia, sino en la garantía del derecho, ¿cierto?, como derecho social, como se ha planteado directamente, lo que vamos a hacer es que las mejoras que eso susciten en el ámbito general de todos los otros aspectos de la ciudadanía van a ser sustanciales. ¿Y qué demuestra eso? Que si hoy día uno mira los procesos eleccionarios, las comunas donde la gente más vota es la comuna donde más educados están, donde más años de escolaridad tienen. Perfecto. Se nos está acabando el tiempo, nos quedan 3 minutos. Les doy 1 minuto a cada uno para que cierren con lo que quieran, acá en FIS. Por favor, Camila. ¿Quieres decir algo final sobre el empoderamiento? A ver, vamos a tratar de tirarnos a la piscina. Eso es lo que necesitamos. Ojalá hubiera una piscina acá. A ver, a mí no me interesa mucho que todo el mundo se dedique a la política o a lo público. Yo creo que todos tenemos una vocación distinta. A algunos les gusta crear y ser científicos, a otros les gustará hacer otras cosas. La verdad es que esa es la riqueza de la diversidad que nos compone. A algunos les gusta innovar y tener una empresa, tener un negocio, cualquier cosa. Y cada uno va a tener un interés y se va formando. Pero lo que trasciende a todas esas vocaciones es una base que te permite tener carácter para enfrentar los problemas que tiene la vida, porque al final en política, en un emprendimiento, incluso cuando tú vas a tener una pareja o lo que sea, siempre vas a tener problemas o cosas que el carácter va a ser lo que te permita resolver los problemas o agrandarlos, o sortearlos o fracasar en el intento. Entonces, para eso yo creo que tiene que estar enfocado un modelo de preparación en la infancia, para que te forme el carácter, para que no te traume para que no te acompleje más de lo que los seres humanos somos por naturaleza, para que te permita aceptarte a ti mismo, aceptar al resto como es y ser capaces de vivir la vida sin tener que jodernos tanto los unos a los otros. Entonces yo creo que hoy día estamos muy traumados con eso, con tratar de que todas las personas sean iguales. Yo creo que esto ha ido cambiando, pero esa ha sido como la tendencia, tratar de estandarizar, de que todo esté controlado, y yo al menos creo que tiene que ser al revés, preparar a las personas, ojalá lo más íntegramente en términos morales, en términos éticos, en términos valóricos, para que la opción que desempeñen en su vida la desempeñen con actitud, con carácter y pensando también en el bien común, que no solo se trata en la política, sino en todas las áreas de la vida. Nico. O sea, yo particularmente estoy dando una lucha que yo creo que es justa, que tiene que ver con el concepto de inclusión social. En los 80, en los 90, hasta el principio del 2000, la inclusión social para la mayoría no era más que terminar con la pobreza, ¿cierto?, o ese tipo de lucha. Hoy día la inclusión social es más que eso, es diversidad sexual, es educación, es tener un mínimo común, un piso, ¿cierto?, para que la gente se desarrolle. Nosotros desde el Instituto Nacional de la Juventud estamos tratando de dar esa lucha con los pocos recursos que tenemos, con la precaria institucionalidad que tenemos, y lo hacemos con el total convencimiento de que tenemos que aportar a una sociedad de derechos, de deberes, pero también garantista en el sentido de que cada uno se pueda desarrollar hasta el punto que quiera desarrollarse. Eso por lo menos es a mí lo que me mueve. Yo finalmente hago un llamado también a potenciar las organizaciones de la sociedad civil. Lo que a mí me ha tocado vivirlo en el último tiempo, digamos, es que cada vez más el Estado tiene un rol preponderante, obviamente, pero los ciudadanos, en vez de organizarse tratando de afectar al Estado, que es la política, ¿cierto?, lo hacen desde el otro punto de vista, que son las organizaciones de la sociedad civil. Lo vivimos, ¿cierto?, los que estuvimos en Populusaurio, y cuando nosotros seamos capaces de entender que esa sinergia de las organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto?, y ese traspaso que pueden hacer de personas hacia implementar políticas a lo mejor no del Estado, no de la política, si eso obviamente no los vamos a obligar y es súper difícil hacerlo, ¿cierto? Pero sí creen organizaciones de la sociedad civil y traten, ¿cierto?, de que si hay un pleno convencimiento de que algo está mal o quieren aportar algo, lo hagan a lo menos desde ese espacio. Perfecto. Los teóricos de la red de eso le llaman participación, conversación, colaboración y acción colectiva. Eso sería. Quiero decir algo igual. Perdón, me dijiste. No, ¿cómo lo vayas a contar? Perdón, dale. Quizás es un poco cliché, pero yo creo que en verdad todo es política. No me gusta hablar de la política como algo de propiedad de los partidos, del Estado, de las instituciones. Yo creo que lo que hacen los jóvenes en general es política, aunque no lo sepan. Cuando alguien crea una silla, diseña una silla, ¿esto lo hicieron ustedes o no? ¿O es de una...? Bueno, cuando alguien hace...
la sociedad, cómo contribuye a que se vaya superando esta sociedad, desde mi profesión, desde mi disciplina. Y yo creo que la gran batalla hoy día como cultural que hay que dar, independientemente si uno milita o no, desde donde se dé, tiene que ver con cómo hacer, poner o hacer relevar una parte del ser humano que pelea siempre con otra, que tiene que ver con esa parte de solidaridad versus egoísmo o colectivo sobre individuo. No digo que la parte egoísta quizá haya que matarla totalmente. Todo el mundo tiene una parte egoísta, todo el mundo tiene una parte individualista. Pero yo creo que las sociedades se superan a sí mismas y logran sobrevivir cuando ponen por sobre lo individual y el egoísmo lo colectivo. No sé si hay antropólogos por acá o médicos que estudien la evolución del ser humano, pero hay teorías que señalan de que el ser humano sobrevivió gracias al trabajo comunitario, no a la supervivencia individual. Y yo creo que si nosotros realmente queremos sobrevivir como especie y sobrevivir en armonía con el medio ambiente, tenemos que hacer prevalecer eso. Yo creo que esta sociedad hoy día como está no contribuye a eso. Por eso creo que la gran batalla, no solamente de la juventud, sino que de nuestra sociedad en general, la demos de donde la demos, desde el Congreso, desde un colectivo, desde un movimiento temático en particular, tiene que ser en función de eso. Esa es mi idea y yo creo que o es lo uno o lo otro. Yo soy de la idea de apuntar a lo colectivo, a lo solidario y al bien común. Eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esa fue la conversación sobre empoderamiento que se dio cita acá en FIS. Me habían dejado un programa que tenía que leer para cerrar al final, pero no está. El programa está en papel, lo pueden revisar, está en la web también. Y sigan participando de estas charlas porque es importante que esto se empiece a dar más comúnmente y más diariamente en este país. Gracias.